cruzadas fueron sucesivas expediciones militares orientadas a liberar Tierra Santa del control musulmán. El objetivo consistía en restituir la autoridad apostólica romana en el territorio donde se desarrollaron los episodios relatados en la Biblia. El lugar más importante era sin duda Jerusalén, famoso lugar de peregrinación para los cristianos más devotos. Sin enredarnos en interpretaciones, vamos a la primera cruzada. Esta transcurrió entre 1096 y 1099 y concluyó con la victoria cristiana. Con esta victoria se logró recuperar Jerusalén. El motivo de la guerra fue el control de Anatolia y del levante mediterráneo que habían ocupado los turcos seducidas. La segunda cruzada tuvo lugar entre 1147 y 1149 y la terminaron ganando los musulmanes. La causa fue la caída del condado de Edesa en 1144. Tras la primera cruzada se habían formado pequeños estados cruzados. En esta cruzada participaron los monarcas Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Además se contó con la persuasión del influyente monje Bernardo de Claraval. La campaña entera fue un fracaso para el bando cristiano, que no consiguió recuperar Dehesa. Aún así los cristianos seguían controlando Jerusalén. La tercera cruzada, en 1187, tras la batalla de los Cuernos de Jatín, Jerusalén cayó en manos del sultán de Egipto y Siria, Salah ed-Din Yusuf. Este gobernante luego se dirigió al norte, donde se apoderó del territorio de los estados cruzados, a excepción de sus capitales. En 1187, el emperador Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico fue el primer rey en ir, y lo hizo con un numeroso ejército. Otros monarcas europeos implicados en la cruzada fueron Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, y Felipe II de Francia. La tercera cruzada transcurre entre 1189 y 1192 y vuelve a concluir con la victoria musulmana. Los cristianos consiguieron éxitos parciales, pero no llegaron a reconquistar Jerusalén. En 1192 se firmó el Tratado de Rambla, en el cual Saladino y Ricardo Corazón de León acordaron un control musulmán de Jerusalén. Cuarta cruzada ocurrió entre 1200 y 2204, tras la proclamación de una nueva cruzada en 1198 por el Papa Inocencio III. Se le conoce como la Cruzada Torcida. La intención era liberar Tierra Santa, que seguía en manos ajenas, pero al final no hubo ni un solo combate entre cristianos y sarracenos, y los cruzados terminaron saqueando Constantinopla. Las figuras más importantes fueron Balduino, Luis de Blois y Bonifacio de Monferrato. La ruta terrestre no era una opción, puesto que los Balcanes se habían puesto en una zona peligrosa. Los cruzados contrataron al dogo de Venecia, Enrico, dándole para encargarse del transporte por vía marítima. Sin embargo, los cruzados no consiguieron el dinero suficiente para cubrir los servicios de Dándolo, por lo que este ofreció aplazar la deuda a cambio de que conquistaran para Venecia la ciudad húngara de Zara, y así se hizo, incluso teniendo al Papa. Encontrar el Papa finalmente, pues llegó a excomulgar a todos los cruzados a Zara. Saladino había sido apresado y traicionado por su hermano Alejo III, que había usurpado el trono. Entonces Alejo IV, hijo de Isaac II, propuso a los cruzados cambiar el rumbo de la cruzada hacia Constantinopla para deponer a quien había destronado a su padre Alejo IV.
Los cruzados lograron entrar a Constantinopla y Alejo III huyó, pero la situación política era compleja y Alejo IV no pudo cumplir sus compromisos. Finalmente, los cruzados saquearon Constantinopla. El resultado fue la fragmentación del Imperio bizantino, que quedaría muy debilitado tras la Cuarta Cruzada. La Quinta Cruzada podría denominarse la Cruzada Inútil. Aconteció entre 1217 y 1221. Fue completamente ineficaz y apenas cambió las relaciones de poder ya existentes entre cristianos y musulmanes. En 1213, el pontífice Inocencio III tenía como objetivo acabar con el Imperio ayubí y recuperar Jerusalén. Las figuras principales fueron Andrés II de Hungaria y Leopoldo VI de Austria. Más tarde, en 1218, Guillermo I de Holanda y Oliver de Colonia se unieron a la cruzada con sus respectivos ejércitos para atacar la ciudad egipcia de Damieta. Tras conquistar Damieta, los cruzados avanzaron en Egipto y se dirigieron hacia el Cairo, pero el sultán Al-Kamí los repelió. Tras la rendición de los cruzados, perdieron Damieta y aceptó un tratado de paz de 8 años. Esta cruzada, 1228 y 1229, en ella el emperador Federico II Hohenstaufen del Sacro Imperio Romano Germánico logró que le entregaran en Jerusalén, Belén y Nazaret a través de un acuerdo diplomático con el que sultán egipcios Al-Kamille. Por dicho tratado, el Al-Kamille cedió territorios a Federico a cambio de que éste apoyase contra Al-Nasser y se estableciera una tregua de 10 años. Séptima Cruzada se realizó entre 1248 y 1254 y fue encabezada por Luis IX de Francia. Previamente, en 1244, los musulmanes volvieron a tomar Jerusalén. Ya atacar los dominios cristianos de la zona, el Papa Inocencio IV convocó una nueva cruzada en el Concilio de León de 1245, entregando la dirección de la misma a San Luis. La expedición se dirigió a Damieta y en primer momento lograron conquistarla. Como en la Quinta Cruzada, los cristianos avanzaron hacia el Cairo, pero esta vez dejando Damieta protegida. Sin embargo, el resultado fue el mismo, pues los cruzados tuvieron que rendirse ante los egipcios y el rey francés fue apresado en Masura. La Octava Cruzada se produjo en 1270 de nuevo por parte del rey Luis IX de Francia. En esta campaña el rey francés volvió a fracasar, esta vez en su intento de cristianizar Túnez. El emir logró defender la ciudad de la invasión cristiana. Luis IX y buena parte de su ejército murieron por las enfermedades. Luego de este relato, en mi opinión, las cruzadas fueron un ejemplo temprano de conflicto entre civilizaciones y religiones, lo que llevó a una gran pérdida de vida y destrucción. Demostraron la capacidad de la religión para inspirar tanta la devoción como la violencia. Tuvieron un impacto duradero en las relaciones entre cristianos, musulmanes y judíos, creando tensiones que aún persisten hoy. Fueron un factor importante en el desarrollo de la identidad europea y la expansión de la cristiandad. Por último, estas cruzadas me recuerdan la importancia de buscar la comprensión y el diálogo interreligioso para prevenir conflictos similares en el futuro.